Buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha correspondido en este día jueves llevar el mensaje, la palabra bendita del Señor. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, acá tenemos una grande promesa de parte de nuestro Dios, ¿cierto? Y tenemos que primeramente pensar qué es la oración. Y vamos a ir analizando y desglosando esta palabra. Oración, ¿cierto? Sin duda es el mayor privilegio para el pueblo de Dios. Pero tenemos que reconocer que en alguna medida sentimos a veces un cierto fracaso, ¿cierto?, en nuestra vida de oración. Por eso es que cada día debemos pedirle al Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos ayude a mejorar esa vida de intimidad con Dios y para que nuestras oraciones, ¿cierto?, sean escuchadas, respondidas, y que el Señor pueda en esto también irnos enseñando. ¿Por qué orar si Dios ya sabe nuestras necesidades? ¿Cierto? Usted se lo ha preguntado eso a veces, a todos nos ha pasado, ¿cierto? Pero la palabra es muy clara en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 7 y 8, el Señor dice que no debemos orar así como los hipócritas, ¿cierto?, los fariseos de ese tiempo, que dice que repetían vanas palabrerías como para más bien ser escuchados, ser oídos por el resto. Pero dice que vuestro Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Entonces, ¿cierto?, nosotros al orar, usando tal vez mucha palabrería, no impresionamos al Señor con nuestras palabras por elocuentes o persuasivas que resuenen. No oramos para informar a Dios. Nada que digamos es desconocido para nuestro Señor. Oramos para invitar a Dios porque en esta relación hay comunión. En 2 de Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis la gracia en vano. Qué importante, hermanos, que seamos colaboradores de Dios a través de la oración. Nos da el privilegio de administrar los asuntos del reino. Él puede hacerlo sin nosotros, y nosotros, muy por el contrario, ¿cierto?, no podemos hacerlo sin Él. Qué gran privilegio que Dios nos da. Considerándonos sus colaboradores. A través de la oración nosotros crecemos. No siempre vamos a recibir respuestas inmediatas, pero seguimos orando y podemos, ¿cierto?, examinar muchas veces nuestras vidas. A veces hay cosas en el corazón que solucionar, que pueda impedir que Dios responda a nuestras oraciones. Este tema es muy importante, amados hermanos, porque muchas veces queremos respuestas rápidas del Señor y oramos y derramamos nuestro corazón, tal vez, ¿cierto?, en un quebrantamiento, pero mientras el Espíritu Santo no traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, que a veces hay faltas, ¿cierto? Hay faltas de perdón, hay muchas cosas que a veces nuestros sentimientos, las emociones están dañadas y a pesar de tener una buena intención, Dios sabe que nuestro corazón tal vez, ¿por qué o para qué está pidiendo tal o cual necesidad? El segundo punto es que a través de la oración nos desarrollamos. Y el más grande valor es la dependencia de nuestro Dios. Nunca queremos que vivamos vidas independientes de Él. Jamás, ¿cierto? ¿Se imagina si Dios lo hiciera todo por nosotros y nunca tuviéramos que pedir nada? Entonces no habría necesidad de orar. Dejaríamos, ¿cierto?, completamente de depender de Dios. Así es que hay cosas muy relevantes. La oración nos une a Dios.
¿cierto? Tenemos una comunión y una independencia, y a través de todo este desarrollo nosotros vamos creciendo. Una vez, ¿cierto?, que ya conocemos al Señor, a través de la oración tenemos esta hermosa comunicación con el Padre, a través, ¿cierto?, en el nombre de Jesús y a través del bendito Espíritu Santo. ¿Por qué cosas es apropiado orar? Bueno, la misma palabra dice que por nada debemos estar afanosos, pero sí debemos orar por todo. Nada en la vida de un cristiano está fuera del alcance de una oración bien hecha, ¿cierto? Una oración guiada por el Espíritu Santo. Puedo orar por, no sé, hay algunas cosas que a veces uno las pide y tal vez son lícitas, pero el Señor, que nos conoce y sabe cuál es la verdadera intención, muchas veces Él guarda silencio. Ahora, si no podemos orar por algo que vamos a hacer, entonces es porque no es bueno, no es agradable ante los ojos del Señor. Entonces nos pasa muchas veces, ¿cierto?, en que dividimos nuestra vida entre lo secular, ¿cierto?, las decisiones, no sé, laborales, de matrimonio, económicas, ¿cierto? Entonces tendemos a separar como lo secular de lo santo, de lo sagrado. Entonces es como a veces decimos, por esta decisión voy a orar, y usamos la palabra, ¿cierto?, todo. Pero también lo secular lo manejo yo. No sé si me explico. Como que tenemos ahí una dualidad. Entonces, en todas las cosas espirituales debemos ser natural, y en todas las cosas naturales debemos ser espirituales. No sé si me explico. Esto abarca todo. Por eso que dice, ¿por qué debemos orar? Y la palabra dice, por todo. A veces necesitamos orar por cosas sencillas. A lo mejor a usted le va a dar risa esto, pero en muchas ocasiones, no sé, por decir un estacionamiento, ¿cierto? Uno va llegando al lugar, a veces uno va apurado, a cualquier diligencia, y no hay dónde estacionar. Y a nosotros nos ha pasado de repente, Señor, por favor, ¿dónde un espacio? Y así, de la nada, un espacio, ¿cierto? Usted se puede estacionar tranquilo y va y hace su trámite. Cosas tal vez para algunos insignificantes, pero para el que está conectado, para el que está en esta comunión diaria con el Señor, uno sabe que es Él el que ha abierto tal vez ese mínimo detalle para nosotros. No sé, el hecho de que uno ore y diga, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. ¿Cuántas veces, amados hermanos, el Señor nos libra? Yo creo a diario, ¿cierto? Estamos ahí bajo esa cobertura, bajo esa presencia del Señor, y podemos sentir, a veces nosotros en muchas ocasiones hemos pasado por la autopista del Sol y un minuto, no sé, y un accidente atrás, un choque, y decimos, gracias Señor, porque usted ha sido quien nos ha librado, ¿cierto? Y así, detalles, a veces cositas tan mínimas que el Espíritu Santo nos va a ir revelando en el momento, en el día a día. Algo que también, ¿cierto? Algo que yo quiero, puede que no sea la voluntad del Señor, y esto nos cuesta. Con mayor razón, ¿cierto? Nosotros debemos entender y esperar que el Espíritu Santo nos convenza de nuestra equivocación y ponga en nosotros un verdadero arrepentimiento. Siempre me he preguntado que hay gente que no conoce al Señor y a veces cuenta cosas lindas, gloriosas, y uno queda ahí como medio marcando ocupado. Pero hay una parte de la Biblia, en Hechos 10:1, usted no sé si se ha preguntado, ¿puede el Señor responder una oración de alguien que no conoce a Cristo, que no ha leído la Biblia? Bueno, Dios en su soberanía sí lo puede hacer, pero no es un principio, sino que, por ejemplo, en el caso de Cornelio, él dice en la Biblia que era un converso, un inconverso, un gentil, en el fondo era un pagano. Entonces es importante esta diferencia entre un hijo de Dios que sabe orar y cómo hacerlo, y un gentil, ¿cierto?, que Dios está consciente
tal vez de su pedido, de su clamor. Dios da a nosotros como hijos del Señor, Él nos da promesas, ¿cierto? Que en el corazón del impío no las tiene, pero es la soberanía de Dios a veces lo que siempre manda o maneja este tipo de situaciones. No es usual que suceda, pero Dios en su soberanía, en su grandeza, conocía tal vez a este hombre, cierto Cornelio, porque después hay toda una historia, un testimonio de él. En cambio nosotros, ¿cierto? Sí tenemos esa facultad de poder ir a la oración, entrar en la presencia del Señor, pero a través, ¿cierto?, de su palabra. Nosotros tenemos las más grandes promesas de oración y podemos acudir a ellas a través justamente de este gran medio, de esta arma que es poderosísima en Dios, y recibir lo que sea, ¿cierto?, lo que sea la verdadera voluntad de Dios. Y todo obviamente debe ser en el nombre de Jesús. Tal vez usted diga, sí, pero es que esto es muy básico, siempre lo escuchamos, pero sabe, cuando nosotros comenzamos a aplicar estos pequeños principios de la palabra, realmente, amados hermanos, el Señor es quien nos respalda. Vamos a seguir adelante en Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré. Entonces nuestra oración siempre debe ser en el nombre de Jesús. Pero sí hay cosas también importantes en esto. Debemos tener su aprobación. Señor, ¿esto cumple con tu voluntad? ¿Esto, Señor, es algo agradable? ¿Le va a dar a usted la gloria? ¿O lo estoy pidiendo solo para satisfacer un deseo egoísta? ¿O tal vez algo que está ahí en mi corazón humano? Entonces, qué importante es tener la aprobación del Señor, ¿cierto? La autoridad. En una empresa, las órdenes, por ejemplo, de compra, llámese una empresa, no sé, internacional o tal vez nacional, eso tiene que tener un timbre, ¿cierto? Hay una autoridad ahí que manda y que determina, que decide en el fondo. Entonces es importante esa aprobación y esa autoridad. Y qué mayor autoridad, ¿cierto?, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, que todo esto le dé la gloria al Señor. Esto es lo más importante, lo más trascendental. Hay una historia, un texto en Hechos 19, 13 y 17. ¿Recuerdan ustedes la historia donde Pablo, ¿cierto?, y se encuentra con estos hombres que querían como el poder, y uno de ellos decía, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿cierto? Él trató también de entre comillas, orar para que se provocara un hecho, un milagro, qué sé yo. Pero ellos no conocían a Jesús ni su palabra. Por eso que el mismo enemigo dice, a Pablo yo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? De eso se trata, esa es la autoridad. Por eso que no siempre nuestras oraciones son respondidas, porque muchas veces nosotros no tenemos esta dedicación, este énfasis en la palabra, en la búsqueda, que el Señor, nosotros entregar completamente nuestra vida en oración, en búsqueda, para que el Señor después, ¿cierto?, nos respalde y que todo esto le pueda dar la gloria a Él. Entonces, no podemos obviamente nosotros falsificar este nombre, ni menos pretender ser aprobados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Eso es muy grave, porque este texto que veíamos en Hechos 19, ellos como que pensaron que era algo tan fácil, tan simple, pero ahí vemos la tremenda respuesta, ¿cierto? Y dice que, bueno, usted lea todo el contexto de la palabra, es muy interesante. ¿Nos da siempre el Señor lo que pedimos? No. Y debemos, ¿cierto?, agradecer por eso. Y esto es difícil de entenderlo, porque una vez se dice, bueno, pero si yo estoy pidiendo esto y es bueno, y a veces nosotros argumentamos nuestra propia justificación o nuestra propia defensa. Pero mire, en Números 11, del 11 al 15, ¿cierto?, aparece la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Obviamente él estaba muy presionado, tenía, diríamos, en tiempos modernos, un alto nivel
de estrés, había también un poco de conmiseración, ¿cierto? Entonces él le dice al Señor que mejor lo mate, que ya no haya que hacer con el pueblo. Y era cierto, o sea, no era que Moisés estuviese inventando algo, no, era real, pero fue la forma en que él pidió, era como, ¿qué voy a hacer, Señor? Como nos pasa muchas veces, nos quejamos o queremos ir ante la presencia del Señor, casi que el Señor sienta lástima de nosotros, y no es la idea, porque a veces, cierto, pedimos cosas equivocadas y por eso Dios no nos contesta, y debemos agradecer por eso. Se imagina que el Señor hubiese tenido otra reacción con Moisés: lo mata. Ya, Moisés, tú también me cansaste, tú eres el líder, no sé, hay tantos argumentos, cierto, para usar. En Mateo 20, del 20 al 22, hay una petición de una madre. Entonces, Cristo mismo le dice, no sabes lo que pides, ¿cierto? Ella quería lo mejor para sus hijos. Es una muy buena razón, es un muy buen argumento. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero era un amor ciego, un amor egoísta. Porque el Señor ya les había explicado anteriormente. A veces pedimos y no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque a veces o generalmente, ¿cierto?, hay pecados en nuestras vidas. Hay una cita en Isaías 59:2 que dice, he aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué interesante, qué importante es, cierto, es este texto, porque a veces nosotros pedimos y son buenas intenciones, pero no contemplamos a veces, no examinamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿cierto? La palabra dice, debemos pensar en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre, y no es fácil, pero cuando nosotros estamos conectados a la palabra, nuestra mente se empieza como a acostumbrar a hablar con textos de la Biblia, porque esto es una práctica, como todo en la vida, el leer la palabra, el memorizar tal vez un texto. Entonces viene un momento a veces de apuro, de urgencia, y ahí tenemos, cierto, en nuestra mente el texto. Eso sale por nuestra boca y son palabras de Dios, y dice la palabra misma que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus dichos. En el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mire qué interesante es examinar nuestro corazón cuando vamos, cierto, a la oración. Tal vez uno dice, bueno, yo estoy sola durante el día, no he visto a nadie, no he dicho malas palabras, no he pecado, no sé, no he mirado mal a nadie, pero sabes, siempre es importante pedirle al Espíritu Santo que vaya revelando en nuestras vidas, ¿cierto?, lo que está mal, lo que debemos empezar a cambiar tal vez. Si Dios respondiera, ¿cierto?, una oración de una persona que tiene mucho pecado e iniquidad en el corazón, sería un Dios que nos estaría animando a pecar. Entonces, pedir bien, pero sin reconocer que hay pecado y sin renunciar y arrepentirnos, no puede haber respuestas, ¿cierto?, del Señor para nuestra vida. Por ejemplo, en el hogar, en el matrimonio, para las esposas y los esposos, ¿cierto? En Primera de Pedro 3:7 dice que muchas veces la oración es estorbada. En muchas ocasiones a todos nos ha pasado, hemos tenido a lo mejor una conversación, a lo mejor después ya nos molestamos, uno de los dos quedó con eso en el corazón. Esas oraciones no pueden subir ante la presencia del Señor, porque nosotros no podemos evitar que estos principios, sobre todo nosotros, ¿cierto?, como hijos del Señor, en que nosotros los pasemos por alto. Entonces muchas veces la actitud en el matrimonio, ¿cierto?, de uno, del otro, la falta a veces de paciencia, muchas veces no sé, hasta pensar a lo mejor mal del otro, ¿cierto? El Señor nos está viendo. Entonces esas oraciones son
no respondidas, porque hay una mala relación matrimonial, no a la luz de la palabra del Señor, sino muchas veces tenemos conceptos tan heredados del matrimonio de nuestros padres o de nuestros abuelos, y eso muchas veces nos hace pecar y nos hace no vivir el manual, ¿cierto? La indicación correcta de lo que el Señor creó para el matrimonio. La oración no cambia la mente de Dios, no es para vencer la resistencia de Dios. La oración es para conocer y obedecer la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo único que está fuera del alcance de Dios es aquella que está fuera de la voluntad de Dios. No sé si lo entendió. Lo único que está fuera del alcance de Dios es aquello que está fuera de su voluntad. Dios, cierto, cambia, dice 1 Samuel 15:29, Él no miente ni se arrepiente. En Malaquías también, cierto, dice 3:6, Él no cambia. Si afecta lo que Dios hace, seguir orando con mucha insistencia. Tenemos muchos relatos de oración, ¿cierto? Bueno, Daniel era un ejemplo. El Señor, apenas él comienza, dispone su corazón, un corazón limpio por 21 días. Dice que su oración fue oída en el cielo, solo que hubo, ¿cierto?, después algunos inconvenientes en el reino espiritual. En Lucas 13:1 dice no desmayar, no desistir. Hay situaciones que la palabra nos enseña, por ejemplo, Pablo y el aguijón en la carne, ¿cierto? El Señor le dice, Pablo, él dice que 3 veces le pidió al Señor y el Señor le decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades, ¿cierto? Tener una buena actitud siempre para orar, agradecido. Pablo no le concedió al Señor la sanidad de ese aguijón que él nombra. El Señor no restringe su amor para respondernos. Y muchas veces si no nos responde en lo que nosotros creemos que está correcto, es porque es para algo mejor. Debemos esperar siempre, ¿cierto?, cosas gloriosas de nuestro Dios. Debemos orar con expectativas. Porque dice Jeremías 31:7 que no hay cosa difícil para Jehová de los ejércitos, ¿cierto? A veces hay milagros que son colectivos, pero son para propósitos mayores, milagros de fe, no son normativos, no es que uno ande por la vida y orando y la gente se sana, no. Lo principal, ¿cierto? El mayor milagro que el Señor ha hecho y hace en el ser humano es la salvación y además regalar la vida eterna. Pueden entonces, amados hermanos, la oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. Lo que nosotros hacemos es cerrar el circuito. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En medio de la oración, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Cuando el Señor Jesucristo vino a morar en nosotros, significó unión, ¿cierto? Ahí nosotros la recibimos. Y cuando tenemos compañerismo con el Dios que habita en nosotros, eso es comunión. Y para mantener esa comunión debemos permanecer en Él. La analogía está clara, la vid y los pámpanos, ¿cierto? Reciben el alimento y la vida misma de la vid. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces no necesitamos comprender todo de la luz, ¿cierto? Usted enchufa o el interruptor y se enciende. Pero sin embargo recibimos todo el beneficio de ella. Entonces, Filipenses 4:6 nos habla de una vida, ¿cierto?, como hijos de Dios, comprometidos con su palabra y con la santidad, que ante los ojos del Señor es algo relevante. Que el Señor les bendiga. Espero que esta pequeña reflexión les sirva, les ayude. Siempre quiero predicar lo que he vivido hasta aquí, lo que el Señor a veces en su misericordia me ha ido enseñando en relación a la oración. Así es que el Señor les bendiga. Al contemplar tu
tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para
junto a mí.